Muy buenas tardes, compañeros, distinguida doctora Biela Castellanos. Mi nombre es Adán López López. Tengo problemas de la garganta, por eso me escucho afónico, pero vamos a hacer todo lo posible para dar a conocer el tema que nos correspondió a nosotros analizar desde el punto de vista de los tratados internacionales. El tema nosotros lo titulamos Violación del derecho humano al medio ambiente por descarga de aguas residuales en el río San Francisco del municipio de Nacajuca. Como antecedente, el río San Francisco es un río que llega a una desembocadura del río San María que atraviesa por prácticamente lo largo y lo ancho del municipio de Nacajuca, y el río San Francisco es un brazo de ese río que prácticamente alberga diversas especies en peligro de extinción, como flora y fauna, y que transita precisamente por una comunidad del municipio de Nacajuca que se denomina Tigre, Guásimo, Jiménez, y como les comentaba yo, hasta desembocar al río San María. ¿Qué es lo que vamos a analizar aquí? Este tema lo tomamos en cuenta primero porque pues soy habitante de este municipio, vivimos en esta región, en esta zona, en una comunidad aledaña. Entonces, y segundo, porque por la importancia que tiene el derecho al medio ambiente, la importancia que ha venido logrando o alcanzando el derecho al medio ambiente, tanto en la legislación interna de nuestro país como también en la legislación internacional, reconociendo ese derecho humano al medio ambiente en los tratados internacionales en los que México es parte. Entonces, creo que estos derechos, el derecho al medio ambiente como un derecho de tercera generación, viene a dar pauta a lo que, como vamos a poder ver nosotros en la exposición, a lo que como concepción conocíamos nada más en la amplitud de la esfera jurídica de protección a ese derecho. Entonces, en ese tenor, nosotros clasificamos este trabajo de investigación como un índice temático, como una introducción, como un marco retórico y legal del derecho al medio ambiente, así como la naturaleza colectiva del derecho humano al medio ambiente, el derecho humano al medio ambiente en México, los principios rectores del derecho ambiental, los servicios ambientales y la responsabilidad del Estado por la ineficiencia en el tratamiento de las aguas residuales que afectan el río San Francisco, que ese prácticamente es el tema que nos ocupa. ¿Por qué es necesario? Nosotros vamos a determinar en este proyecto de investigación si el Estado está cumpliendo o incumpliendo con el destino de recursos para poder darle mantenimiento preventivo y correctivo a esas plantas de tratamiento y no permitir que por falta de esos mantenimientos preventivos y correctivos a las plantas de tratamiento se estén vertiendo o descargando aguas residuales a humedales, como en este caso lo es el río San Francisco, que alberga una diversidad de organismos vivos, especies que son prácticamente parte de la naturaleza, y sobre todo el agua que prácticamente circula por el río, que también tiene una utilidad para la comunidad, como lo es el servicio que le presta a la región ganadera, a la región de la agricultura y a la región pesquera, porque hay gente que vive precisamente de la pesca de los peces que para su alimentación, y así haya un desarrollo económico también en esta localidad. Y de ahí, lo primero que tenemos que analizar es el alcance jurídico que tienen los derechos ambientales, el derecho ambiental. O
sea, el alcance jurídico, cuál es el marco jurídico y legal del derecho al medio ambiente. Entonces, partiendo de esa premisa, creemos que si nosotros conocemos el marco jurídico y legal del derecho al medio ambiente, vamos a tener un panorama totalmente distinto para poder aplicar esos elementos esenciales de la norma jurídica al caso concreto y poder ir determinando si hay responsabilidad para el Estado o si no hay responsabilidad para el Estado y el alcance y los límites de ese derecho al medio ambiente. Asimismo, tenemos que entrar al estudio de la naturaleza colectiva del derecho al medio ambiente. Es importante hacer énfasis en esta parte porque comúnmente el derecho a las acciones ambientales eran promovidas a través de una colectividad, pero gracias a la evolución y a la amplitud del margen de protección que le da la Constitución y los tratados internacionales a este derecho humano, hoy ha permitido que no solamente como persona individual podamos nosotros exigir o reclamar al Estado la protección de ese derecho humano, sino también de forma colectiva. Comúnmente se manejaba que si queríamos reclamar una acción legal al Estado para reclamar una resarcción del daño al medio ambiente, tendría que ser una colectividad que ejerciera la acción. Entonces, a través de la evolución que ha tenido el derecho ambiental o el campo de acción que ha tenido, nos da la oportunidad de poder ejercitarla también de forma individual. Por eso la importancia de estudiar este tema. Ahora bien, el derecho humano al medio ambiente en México. Tenemos nosotros que conocer primero cuál es la normatividad que regula el derecho humano, partiendo primeramente desde nuestro marco constitucional, de la Constitución Federal, de lo establecido en el artículo 4 constitucional, y también tomando como base esencial los tratados internacionales, que es este tema prácticamente sale a solayar con nuestra materia, porque vemos que los tratados internacionales han servido para poder cubrir esas lagunas de ley en la cual el marco constitucional de nuestro país pudiera tener alguna deficiencia. Y vamos a analizar los servicios ambientales. Los servicios ambientales a raíz de los criterios que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tales como que para que podamos nosotros de manera colectiva o de manera difusa, como persona física única, promover una acción para que el Estado garantice ese derecho, tenemos que acreditar nosotros como ciudadanos, como habitantes de esta comunidad, que recibimos un servicio ambiental de ese río. Entonces, eso es lo importante y lo que sale a relucir, no sin antes hablar también de los principios rectores del derecho ambiental, que son prácticamente fundamentales, y así ya vamos a poder nosotros estar en actitud de poder determinar la efectividad o la responsabilidad del Estado en el caso en concreto. El marco teórico y legal del medio ambiente. Nosotros conocemos y partimos desde la premisa que el principio de efectividad de todos los derechos humanos conlleva a una garantía establecida para asegurar que debemos responder a las necesidades de tutela. Son múltiples normas constitucionales en el mundo que contemplan el derecho humano, que contemplan el derecho humano al medio ambiente y que lo han incorporado y dándole una connotación, denominándolo como el derecho a vivir en un ambiente sano, como un auténtico derecho humano que entraña la facultad de toda persona como parte de una actividad
de exigir la protección del medio ambiente en el que se desarrolla. Así lo maneja la Constitución de Argentina, así lo maneja la Constitución de Brasil, de Costa Rica, de Guatemala, de Chile. Y también ese es el criterio internacional que se da precisamente en el tema para tratar de definir el ámbito, el concepto de lo que es el derecho a un medio ambiente sano. También no pasa por desapercibido que desde ese punto de vista, al estar plasmado en una constitución, la obligación que tiene el Estado de velar o de garantizar que toda persona, sin discriminación alguna, debe gozar de un medio ambiente sano, está implícita esa obligación que tiene el Estado de promover la protección al ambiente, de promover la preservación del medio ambiente y de promover el mejoramiento del medio ambiente. Perdón. Lo que yo les comentaba en relación a la naturaleza colectiva del derecho al medio ambiente, que comúnmente siempre para poder garantizar este derecho se pedía que se promoviera una acción colectiva. Sin embargo, a través de la evolución del derecho ambiental, del medio ambiente, de los derechos humanos que van protegiendo el margen o el núcleo de ese derecho, han existido diversas interpretaciones, hablando del caso de México por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual establece que existe una protección per se. Es que precisa que la vulneración a cualquiera de estas dimensiones constituye una violación al derecho al medio ambiente. Entonces, hay dos dimensiones para entender el ámbito de la naturaleza colectiva de este derecho humano. El primero es la dimensión colectiva. El derecho a medio ambiente sano constituye un interés universal que deben tanto las generaciones presentes y futuras. O sea, es un derecho que constituye un interés universal. Todos como ciudadanos tenemos derecho a eso. Y en su dimensión individual, la vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre personas debido a la conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otras. Por ejemplo, que el Estado estuviera contaminando, por decirlo de alguna manera, un río sin tratar las aguas negras, sin darle ningún tratamiento, o las que ya están supuestamente tratadas, están siendo tratadas de manera indeficiente. Entonces, ese derecho que me vulnera a mí, ese actuar del Estado, hablando de la dimensión individual, puede repercutir de forma directa o indirecta, no nada más en el tema del derecho al medio ambiente, sino un derecho, como se dice aquí, un derecho distinto o que tenga conexidad esa violación constitucional o esa violación a ese derecho humano al medio ambiente puede tener repercusión o conexidad con otro derecho que naturalmente pudiera ser el derecho a la salud. Si nosotros, si el Estado determina se lleva a cabo una contaminación ambiental provocada por el Estado, estaríamos hablando ya prácticamente que si la gente está viviendo dentro de las inmediaciones de ese río y está utilizando aguas para a lo mejor de pozo profundo o de algún pozo cercano o para el uso ganadero, entonces pudiera ocasionar otro tipo de violaciones a otros derechos, en este caso de las personas por las enfermedades que se pueden suscitar en una persona por un mal tratamiento de un agua negra.
Todo lo que mencionábamos con anterioridad, que la afectación o la vulneración de un derecho al medio ambiente puede traer la conexidad con la violación a otro derecho que pudiera ser el derecho a la salud, el derecho a la vida. Vamos a analizar también en este tema de forma importante los principios que son rectores en materia de medio ambiente. Son múltiples, pero para el caso concreto que nosotros estamos analizando en este estudio, que es precisamente el de la contaminación ambiental por el vertimiento de aguas que están siendo tratadas de manera insuficiente, vamos a analizar los principios que se basan prácticamente en ese tipo de contaminación. Uno de los principios rectores del derecho ambiental es el principio de precaución. Es decir, el Estado, para poder vertir un agua en un arroyo, en un lago, en un río, lo primero que tiene que tener establecido, lo primero que tiene que tener establecido es precisamente entonces el principio de precaución es un principio elemental en el derecho ambiental, en el que el Estado debe aplicar ampliamente el principio de precaución conforme a sus capacidades. Este principio tiene diferentes alcances. Opera como una parte interpretativa ante la limitación de la ciencia para establecer con absoluta certeza los riesgos que se enfrentan la naturaleza. A veces es difícil poder determinar el grado de contaminación ambiental que pudiera tener una causa generadora. Sin embargo, lo que hace este principio es decirle a la autoridad, o en este caso al legislador, cuando hay un conflicto de un daño al medio ambiente, de manera por precaución, tú vas a evitar que ese daño se cause, aún y sin que te tenga que acreditar la otra parte, que no hay una afectación al medio ambiente. O sea, ese principio de precaución frena la contaminación que se pudiera dar o el daño que se pudiera dar al medio ambiente. Ahora bien, el riesgo y el daño ambiental conforme al principio de precaución. ¿Para qué sirve el dictamen de impacto ambiental? Precisamente para evaluar qué daños, qué riesgos existen al ambiente si se vierte un agua que no está siendo tratada de manera eficaz y la viertes a un caudal o a un humedal como es el río San Francisco de este municipio de Nacajuca. Asimismo, hay otro principio denominado principio indubio pro natura. Este principio establece que cuando la autoridad que está resolviendo de un problema ambiental o de un litigio, la autoridad primero tiene que resolver siempre a favor de la naturaleza. Y yo lo traigo a colación con el principio de indubio pro reo, todo lo que le beneficia al reo. Así es, similar a este principio, pero naturalmente aquí es todo lo que le beneficia a la naturaleza. Hay otro principio también de participación ciudadana, porque si el Estado está garantizado a promover un desarrollo, un ambiente sano, un medio ambiente sano, nosotros también como ciudadanos tenemos el deber de participar para tratar de no contaminar y no evitar diversas contaminaciones que se pudieran generar al medio ambiente. El otro principio también para este caso en concreto es el principio de no regresividad. ¿De qué consiste ese principio?
de que el derecho humano que nosotros tenemos alcanzado, no puede el Estado violentarlo en retroceso, sino por el contrario, si ya obtuviste un derecho humano al medio ambiente, tendrás que ir avanzando de manera progresiva, no regresiva. Por ejemplo, pudiera decir la autoridad, el Estado, oyes, pero si ese río San Francisco, aplicando el caso concreto que estamos analizando, si ese río San Francisco ya tiene diversos desfogues de aguas negras o descargas de agua negra de otros fraccionamientos que están a la altura de Villahermosa con Nacajuca. Entonces, pero eso no le va a dar la pauta al Estado. Eso no es un argumento para que el Estado pueda decir, si ya el río está contaminado, pues ya no tiene caso que busquemos la manera de quitarle esa contaminación, porque de acuerdo, aplicando este principio, el Estado sí está obligado a garantizar que lo que está ya contaminado, pues ya no le puedes hacer nada, pero eso no te va a dar un argumento para que lo sigas contaminando, sino por el contrario, para que busques acciones de gobierno para poder ir mejorando ese derecho al medio ambiente como una cuestión alternativa que te proporciona el Estado. Ahora bien, estamos hablando ahora de los servicios ambientales. Los servicios ambientales, si yo soy quejoso en un amparo, si yo soy quejoso y digo que esa afectación del agua negra, del desfogue, la descarga del agua del arroyo, me está ocasionando un perjuicio ambiental, me está ocasionando un perjuicio al medio ambiente, no a mi persona, sino al medio ambiente, yo tengo que acreditarle a la autoridad, en este caso que está analizando el asunto o el caso concreto, qué servicios ambientales obtengo yo de ese caudal de río que luego vamos a ver más adelante que la ley lo reconoce como un auténtico humedal, un humedal. Entonces, yo tengo que acreditarle a la autoridad que efectivamente eso es qué servicio ambiental estoy recibiendo de ese río yo. Muy bien. Ahora, hay unos conceptos elementales, porque ahí también existe un tratado, una convención sobre derechos de los humedales, suscrita en Irán en 1971, del que México es parte. Y dice esta convención específicamente que los ecosistemas, en este caso el río, los ecosistemas conformados por elementos físicos y químicos, biológicos, naturales y antropogénicos, de forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, en este caso el río, siendo estos factores que lo aseguran en la salud individual y colectiva. Ahora bien, y da un ejemplo, en esta convención se da un ejemplo y dice los servicios ambientales que prestan los ecosistemas. Ya más adelante vamos a ver cómo se definen los ecosistemas. Un servicio que pudiera presentar un ecosistema de agua dulce, como por ejemplo amortiguan el flujo del agua, controlan el tiempo de entrada y salida, diluyen y transportan desperdicios, permiten el ciclo de nutrientes, mantienen la biodiversidad, proporcionan el hábitat acuática, vía de transporte, empleo, aportan belleza y oportunidad de entretenimiento. Los ecosistemas vienen a ser, por citarlo de alguna manera, un manglar es un ecosistema, porque tiene organismos vivos, porque le están dando un servicio ambiental al que goza de ese derecho humano y también a las especies que están ahí. Entonces, el agua dulce también es un humedal y están reconocidos los humedales en el ámbito internacional, como por ejemplo los pantanos de Central. Entonces, la violación a esos humedales traerá como consecuencia una contravención al Tratado Internacional sobre los Derechos sobre los Humedales, suscrito en Irán en 1971. Entonces,
ese convenio nos sirve como marco normativo para poder tomar como base e identificar qué es, a qué conlleva lo que es un humedal. Y nos dice el artículo de esa convención, el artículo primero: son humedales las extensiones marítimas, pantanos y tuberas o superficies cubiertas de agua, sean de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros. ¿Qué quiere decir? Que si el río San Francisco es un río que alberga agua dulce estancada, pues naturalmente podemos distinguirlo como un humedal. Y es ahí el parámetro entre determinar si el Estado está violentando el derecho humano, contaminando un humedal que está protegido por nuestra Constitución, pero sobre todo por un tratado internacional en que el cual obliga al Estado mexicano a respetar y a reconocer cuáles son los humedales que existen en los tipos de humedales. Ahora bien, compañeros y compañeras, ¿cuál es la responsabilidad del Estado aquí? ¿Qué sucede con el Estado? El Estado, en muchas ocasiones, se abre un cárcamo, se hace un proyecto de un drenaje de alcantarillado y aguas negras, y el recurso se destina, y cuando se destina ya para a lo mejor otro gobierno, no se convierte en una política pública el mantenimiento preventivo y correctivo a esas plantas de tratamiento de aguas residuales. Y como no hay una inspección por las autoridades que deben de hacerlo, sí está regularizado que lo haga, pero comúnmente no se hace, no se destinan los presupuestos para darle esos mantenimientos. En muchos de los casos, como es en este caso en particular que nosotros estamos conociendo, no existe un control en la eficiencia y el tratamiento que se le dan a esas aguas, lo que provocan graves contaminaciones ambientales a los humedales, afectando la flora, afectando la fauna que existe ahí, afectando el agua que se utiliza a veces para el consumo cotidiano, para la pesca, para la agricultura, y eso violenta naturalmente todo lo que nosotros podemos conocer como ese derecho humano a un medio ambiente. Me parece que esa es la responsabilidad que se le tiene que fincar, al Estado, y sobre todo manifestar que a partir de ahí se tienen que establecer mecanismos, como esta sería la propuesta, establecer mecanismos en los cuales se obligue a los responsables, a los entes públicos responsables, de darle mantenimiento preventivo de manera constante y que se hagan las valoraciones científicas para ver, o el análisis de esas aguas que son vertidas en esos humedales, para ver si efectivamente esas aguas están contaminadas, están siendo tratadas correctamente, o en su defecto están pasando sin ningún control de tratamiento. Eso está sucediendo no solamente en este río que denominamos Río San Francisco, sino tal vez quizás en muchos ríos de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país, porque está regulado, pero no se ha dado énfasis a esa protección que se tiene a través de estos tratados internacionales que son fundamentales, porque obligan a los estados que son parte al cumplimiento de la norma jurídica. Muchas gracias a todos, quedamos a la orden.